días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Noticias con Café por Bonita Radio. ¿Y por dónde más? Por la red informativa y todas sus estaciones tradicionales que se unen. Los radioescuchas desde el este, pasando por el centro del país hasta Aguadilla, el noreste de Puerto Rico, Moca, Mayagüez. Todos los que quieran ejercer un buen criterio esta mañana para hacer análisis periodístico están aquí con nosotros en Bonita Radio. Y yo, además de decirle feliz Navidad, que la hayan pasado súper bien en estos días. Nosotros tuvimos un programa el pasado sábado, pero también les doy las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en Bonita Radio, que es el proyecto donde usted va a escuchar el análisis de las noticias desde el periodismo. Esta periodista que les habla, Carmen Enit Acevedo, también está con nosotros todos los jueves, Manuel Ernesto Rivera, y la compañera comunicadora Brenda Reyes Tomasini los miércoles, en esa sección donde hacemos análisis de la estrategia de comunicación que están siguiendo el liderato político gubernamental del país para informarle a la población lo que está pasando en todos los órdenes, sobre todo pandemia. Recuerden que siempre establecemos que Bonita Radio es un proyecto autosustentable hasta el momento, que nos están apoyando ciertos auspiciadores como Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y también Buen Vecino Café, donde si está en San Juan no se puede perder el buen café y el buen desayuno de Buen Vecino. Allí en bonitaradio.net usted puede donar, participar de nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil, desde cualquier parte del mundo. Igualmente, Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a través de el correo general. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919. Y si no les molesta, me voy a quedar con estos espejuelos, pero es que estos espejuelos también tienen un problema, que no tienen el protector del reflejo de la luz. Ya estoy con los grandes. Bueno, vamos a las informaciones. Desde Caguas, muy buen día. Antes vamos a saludar a nuestros amigos y amigas. Ángel Gabriel, buenos días y muchas felicidades. Igual para ti, Adalberto Ramos, Bonita Radio, informativo. Buenos días. Rosa Ureña Ortiz, lo bueno es que ahora tenemos un buen junte entre lo digital y las estaciones tradicionales, que le hacen un excelente servicio a aquellos internautas, radioescuchas, que están en ese mundo tradicional de la radio que tanto bien le ha hecho a Puerto Rico a través de los años, y que ahora en este junte es espectacular porque vuelve a ser el periodismo en esas estaciones un ente protagónico en aquello de informarle al país. Ahí están, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM en Orocovis, 1530 AM, 98.3 FM en Utuado, Radio Éxito. También en 93.7 FM, Moca y Aguadilla, Red 93. Y como siempre, Lares, Radio Grito, 93.3 FM, 1200 AM. Lo más interesante que hubo en materia de política, y voy a dejar el COVID al final, porque hoy tengo que anunciarles que tengo a las 8:30 una buena entrevista con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Lo conseguimos el mismo sábado porque conseguimos su teléfono celular y hablamos con él para tenerlo hoy a las 8:30 y conversar un poco sobre el proceso de vacunación, lo que ha sido para el Colegio de Médicos, cuáles son las alternativas que ellos tienen a la mano para mejorar la logística, que nosotros la crítica que hicimos aquí el pasado sábado es que nos parecía que nadie en el país estaba atendiendo el problema de logística para tener a los profesionales de la salud, y que hay muchos a través de filas de 7, 8 horas. Les adelanto que Víctor Ramos nos dijo que había gente que había hecho fila desde las 3 de la mañana. Vamos a conversar con él sobre eso, porque todavía persiste una molestia en términos de si el gobierno y las instituciones que están alrededor del gobierno dando apoyo para la vacunación tienen algún proyecto de logística que pueda mejorar las largas filas de profesionales de la salud que no solamente están
en el primer grupo de respuesta para la atención de la pandemia COVID-19, sino que están haciendo un trabajo incluso en esta Navidad que los está poniendo en riesgo y que están haciendo lo que responsablemente la ciencia ha dicho que debe hacerse, que es moverse hacia la vacunación para empezar un proceso de inmunidad colectiva o como le llaman de rebaño, para que podamos volver a salir en algo, activar todos los mecanismos sociales, incluida la economía, para seguir en el mundo en que vivimos hasta que nos toque. Entonces de COVID vamos a hablar más tarde, pero yo quiero empezar a hablar sobre lo que ha sido no una sorpresa para muchos, lo que ha sido algo que esperábamos. Y es que este fin de semana, el presidente del Senado, actual presidente del Senado, que habría quedado número 5 o 6 en la contienda en el Senado, en la elección general, Tomás Rivera Chats, fue elegido por sus pares, colegas, legisladores del Partido Nuevo Progresista, portavoz de la minoría de esa colectividad en el Senado de Puerto Rico, un Senado que va a tener por lo menos una minoría compartida con otras minorías, entre ellas el Partido Independentista Puertorriqueño, la figura de María de Lourdes Santiago, que fue la legisladora, la candidata con más votos en la pasada elección, con una minoría hasta el momento simple del Partido Popular Democrático, lo que significaría que José Luis Dalmau necesitaría un voto de otro legislador o legisladora que no sea de su partido para obtener la mayoría y poder ser el presidente del Senado, según lo ha establecido hasta el momento el caucus, o por lo menos los que fueron electos bien temprano en el camino hacia la formación de esa nueva legislatura el próximo 2 de enero. Nosotros vamos a hablar esta tarde de toma de posesión y la decisión que ha tomado el colectivo o el grupo de campaña del gobernador electo hasta el momento de hacer una actividad allí donde siempre se hacen en el Capitolio. De eso vamos a hablar por la tarde. Pero lo que nos parece importante de esta movida en el caucus de la minoría del Partido No Progresista es que en medio de la batalla que sostiene Tomás Rivera Chats con la gobernadora de Puerto Rico porque no lo nominó a la silla del Tribunal Supremo, ni siquiera lo evaluó, dice Tomás Rivera Chats. En medio de la tiraera, como dirían en country los millennials, entre uno y otro, el legislativo y el ejecutivo, que ambos se han sacado los trapitos al sol, sobre todo Tomás Rivera Chats le ha dicho a la gobernadora de Puerto Rico que ella pidió lealtad y pidió favores a cambio de nombrar a las personas que el Senado de Puerto Rico entendía debían ser los nominados a la oficina del Contralor y al Tribunal Supremo. En medio de todo esto, se cuestiona entonces a quién le va a ser leal ese grupo de legisladores que está en una minoría en la legislatura de Puerto Rico, por lo menos en el Senado. Ustedes recordarán que la pasada semana nosotros hicimos un análisis de lo que estaba ocurriendo en las filas del liderato del Partido Nuevo Progresista a través de las redes sociales cuando se inició la batalla por la silla del Tribunal Supremo y la Contraloría. Tomás Rivera Chats se autonominó frente a la gobernadora para llenar la vacante de Anabel Rodríguez en el Tribunal Supremo. Y habría establecido que la persona que él favorecía para ser el Contralor de Puerto Rico era Manuel Torres, su secretario del Senado. Así es que se posicionaba controlando lo que es una candidatura constitucional en el caso de ambas, tanto al Supremo como al Contralor, lo que le podía provocar un control férreo, como la historia lo ha denominado, que siempre lo ha establecido, controlar de manera de mollero. Hacia el pueblo, Tomás Rivera Chats fue un presidente del Senado que cerró las gradas, que le tiró la policía encima a los estudiantes de la universidad
a los trabajadores y trabajadoras cuando iban al Capitolio de Puerto Rico a protestar por la reforma laboral, por lo que estaba ocurriendo con la Universidad de Puerto Rico, etcétera. Y hacia el interior del Partido Nuevo Progresista parece que Tomás Rivera Schatz tiene este poder y lo ejerce de manera hostil, agresiva, porque cada uno de esos legisladores aparentemente le debe un favor. Y como diría una de las acusadas y convictas del Instituto del SIDA, basta favor para ser caro. Y ahí está Tomás Rivera Schatz recogiendo, como se recoge con cepillo en las iglesias, recogiendo el diezmo que le debe cada uno de esos legisladores. Y en la semana pasada, uno de los asesores estratégicos de comunicación del Partido Nuevo Progresista, Rafael Cerame, dijo públicamente a través de las redes que lo que se iba a cuestionar de aquí en adelante era el poder que tenía el gobernador electo Pedro Pierluisi sobre el liderato del Partido Nuevo Progresista. En otras palabras, dijo, vamos a ver si él es el que manda. Y ahí lo tienen. Este fin de semana lo escogieron como portavoz de la minoría. ¿Cómo va a ejercer Tomás Rivera Schatz ese poder? Como lo hemos visto hasta el día de hoy, va a ir menos, como me dijo una fuente. Tomás Rivera Schatz cuando está en minoría no va. Así es que lo opera. No me parece. Vemos al final quizás de la carrera de Tomás Rivera Schatz un Tomás Rivera Schatz mucho más agresivo en sus expresiones hacia el interior del Partido Nuevo Progresista, mucho más retante públicamente con relación a sus detractores. Y habría que preguntar si es que los detractores dentro y fuera del Partido Nuevo Progresista le tienen miedo a Tomás Rivera Schatz. Y yo creo que eso es lo que se perfila hoy de cara a una elección, a una nueva legislatura pluralista por razón de esos otros y otras que fueron escogidos por el pueblo el pasado 3 de noviembre, con un gobernador que tiene muy poco apego político en materia de su liderato y de su ejercicio del poder, que parecería que hay otros como Tomás Rivera Schatz que tienen mejor juego de pies con relación a lo que pasa en esos escenarios. Yo creo que eso está planteado. Yo creo que está planteado el balance de poderes, cómo va a quedar el balance de poderes. Si lo que la licenciada Yanira Reyes Gil nos compartió la semana pasada va a ser un planteamiento de todos los días a nivel del análisis legislativo, va a haber un sistema de pesos y contrapesos entre ramas que le va a dar la oportunidad al país no solamente de enterarse de todo, sino que pueda tener injerencia en lo que va a hacer la posición de una legislatura que se supone que trabaje en beneficio del país. Si va a tener una transparencia tal que los proyectos de ley no van a bajar a las 2:05 de la madrugada por descargue. Van a bajar con vistas públicas. Antes de bajar van a tener vistas públicas. El pueblo va a poder comparecer, va a poder decir públicamente lo que piensa de X o Y, que finalmente es lo que le afecta en su diario. Yo creo que eso es lo que está pasando ahí. Y dice Juan Carlos Olmeda, feliz día de los santos inocentes. Feliz día. Hoy es el cumpleaños de mi querida tía Lucy, así que feliz día, Titi Lucy, donde quiera que estés. Tomás es team player y siempre cuando él sea el capitán del equipo, si no se lleva la bola. Exacto, dice la Lila Luciano. Gracias, buenos días, querida amiga Brenda Reyes Tomasini. Mariel Rodríguez Caloca dice, demasiado bocón para quedarse callado. El problema es, yo creo que el momentum donde está. Este es el momento en que cuando la gente que está siempre en ese poder y lleva muchos años en el poder puede cometer errores. Y yo creo que el primer error que cometió Tomás Rivera Schatz es decirle al país que no estaba interesado en la silla del Supremo y después darnos cuenta que cuando perdió mucho en las elecciones quería protegerse en una silla en el Tribunal Supremo.
Y entonces, del análisis de la legislatura de Puerto Rico, yo creo que debemos pasar a un análisis importante que tiene que ver con precisamente dónde quedó la política partidista en diferentes municipios. Y son esos municipios que cambiaron. La faja del sur parecería que perdió definitivamente el lustre de haber tenido candidatos e incumbentes, como Mayita Meléndez en Ponce, en un momento en que en ese sur lo más importante que está sucediendo es precisamente la crisis de los terremotos. Y la crisis de los terremotos le supuso a los candidatos de esas alcaldías la crisis más grande que podían tener en términos de sus posibilidades para vencer. Y ahí definitivamente está Mayita, ahí está el ex alcalde o el candidato perdedor de Guayanilla, Torres Jordán, ahí está Guánica, Papi Chiseda, que todavía está alegando que él ganó y está aferrado al poder, y por ahí está en ese sentido diciendo el alcalde, el ganador, Tití Rodríguez en Guánica, que Papi Chiseda le está poniendo el pie para no hacer la transición. Como dije, ahí está la denuncia del doctor Luis Irizarry Rodríguez en Ponce, de que Mayita Meléndez y su equipo de trabajo está haciendo un buen trabajo con máquinas de destrucción de documentos a través de todos los departamentos del municipio de Ponce. Pero ahí están también otros, como quien fuera un íntimo amigo de Tomás Rivera Chats y quien se alega que fue el que lo ayudó a ganar, por lo menos llegar quinto en la primaria, cuando en la secundaria, cuando en la primaria Tomás Rivera Chats se dio cuenta que no tenía posibilidades de ganar. Y se alega que fue Barlucea, el alcalde perdedor de Adjuntas, el que lo ayudó con un empujoncito con el alcalde de Barranquitas para hacer lo que entendían era importante, que él ganara de alguna manera en la elección general. Y en Adjuntas ganó José Irán Soto, el candidato del Partido Popular que sustituye al PNP. ¿Por qué es importante entrar en el análisis de lo que va a pasar con relación a estos municipios? Porque lo que me dicen es que a través de todas esas transiciones, sobre todo de la de Ponce, de la que se está dando en Ponce desde el día 1, porque Mayita perdió con el 60% de los votos en contra, son las cucarachas que están saliendo a través de esas transiciones. Y hoy los colegas del periódico El Nuevo Día hicieron una historia que le llaman el enorme reto fiscal en el pase de batón. El problema no va a ser el reto fiscal, porque sí se van a encontrar con que los municipios están quebrados. Y eso lo hemos sabido hace rato. El problema es las cucarachas, sobre todo. Lo que Bonita Radio ha dicho ya hace 3 semanas, que es que Mayita Meléndez no solamente tiene un problema de finanzas, sino de la manera en que administró ese municipio. Que Mayita le debe por lo menos $4 millones a los proveedores de salud del municipio, al plan que tienen los empleados del municipio de Ponce, que les restó de sus cheques pero no pagó. Que asimismo debe dinero a otros servicios médicos. Que el problema más grande que tiene el municipio de Ponce es que dejó de darle servicio
a los ponceños para ir a mantener las chequeras vivitas y coleando de muchos amigos del alma del Partido Nuevo Progresista. Y ahí vamos a ver a un grupo del Partido Nuevo Progresista que recoge o que agrupa a aquellos que participaron activamente en la gobernación, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet. No nos olvidemos que Mayita era una leal a la gobernadora sucesoral, y ahí están los nombramientos de su hija como jueza de uno de los puestos de juez administrador de Asume, que también fue ayudante, hasta este momento es ayudante subsecretaria de la gobernación, de la gobernadora, no subsecretaria, perdón, asesora legal de la Fortaleza de Puerto Rico. Y también el que fue director de campaña de Mayita Meléndez va a tener una posición también, si fue confirmado, que entiendo que sí fue confirmado, en las diferentes juntas. En el caso de él, en la junta de tan importante proyecto que nunca arrancó con Mayita, el puerto de Ponce. Yo creo que lo más importante, y aquí están muy interesados en esta información los amigos que nos siguen de la radio tradicional Red Informativa. Estamos hablando de municipios que ya tenían problemas económicos, que la crisis general que vive el país, los 77,000 millones de deuda que tiene Puerto Rico por razón de la mala administración en muchas ocasiones, los proyectos que no se podían pagar pero se hicieron para tratar de llenar los ojos de los electores, etcétera, se vienen arrastrando desde el 2006. Y vamos a hacer una pausa para los amigos del Red Informativa y regresamos en 3 minutos. Nosotros nos quedamos aquí en Bonita Radio. Carmen Enit Acevedo les habla. Estamos en Noticias con Café. Sí, es importante que los amigos de esa faja del centro, fíjense que ahí está adjunta. En el sur está Ponce, está Guayanilla, está Guánica. Los municipios más afectados, Talajas, por los terremotos. Súper importante que hagan la fiscalización ciudadana que tienen que hacer con relación a sus alcaldías. Porque finalmente los que no reciben servicios son ustedes, los que tienen cada vez menos escuelas son ustedes, los que tienen cada vez menos centros de salud son los constituyentes. Yo creo que ahí es donde está cuál debe ser la participación de la ciudadanía en todo el proceso de fiscalización de sus políticos, porque se convierten en esas figuras determinantes para uno tener mejor o peor calidad de vida, porque así es como lo propone la fórmula democrática. Usted va, se informa, siempre trate de ir a buscar información donde en los espacios donde hay información fidedigna, certera, verdadera, con credibilidad, que haya debate para asumir las diferentes posiciones y usted toma decisiones después. Se supone que de esa es la manera. Y yo creo que el asunto de los municipios, en lugar de estar mirando que desde arriba, desde el poder político que se asume en San Juan, porque está la gobernación, porque está la legislatura, usted a nivel regional debe atender los alcaldes y sus representantes y senadores, súper importante. Porque no olvidemos que esta administración nos dejó una vez más salir lo que hace la legislatura de Puerto Rico en virtud de la contratación de mucha gente que solamente está ahí por el criterio político partidista y porque es el hijo o el hermano de, o porque son políticos derrotados. Vamos a ver cómo atiende la nueva legislatura por voz de los diferentes miembros nuevos que llegaron ahí. Anaíma Rivera Lacén, Rafael Bernabe en el Senado, los representantes de Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, los senadores y representantes del Partido Independentista y, de hecho, también los del Partido Popular, porque hay muchos nuevos. Vamos a ver si aprendieron la lección de que el país dio palmazo, dio de todo, para llegar a una legislatura bien diferente. Y regresamos aquí a Red Informativa
Noticias con Café con Carmen Enit Acevedo, Bonita Radio. Síganos a nivel digital a través de todas nuestras plataformas, Facebook, Instagram, Twitter. Vaya a bonitasradio.net si le parece y done a través de PayPal y tarjetas de crédito. Y entonces, ¿por qué insisto que es importante? Porque esa mirada y esa fiscalización tiene que darse en el contexto de lo que está ocurriendo en Puerto Rico en materia de los asuntos más importantes. Seguridad pública. Ustedes han notado que este año quizás es el año donde más pirotecnia se ha utilizado. Y el problema es que ya no es en Navidad, ahora parece que es en todos los ciclos. Lo último es que supuestamente los puntos de droga están utilizando la pirotecnia para enviar mensajes. Pues eso sabemos que le produce no solamente a los seres humanos, sino a los animales un efecto súper negativo. Pues quiero que sepan que no ha habido un solo arresto por pirotecnia. Un solo arresto. Eso supone que no hay policía o que ya a la policía no le importa la ilegalidad. Todo eso es importante. Milagro Fernández está por ahí y dice: buenos días, familia bonita, saludos y felicidades para ti también. Ya compartí, si metieran preso a los alcaldes que usan el presupuesto municipal para refugiar a los políticos derrotados y batatas políticas y para practicar el nepotismo descarado. Si los obligaran a pagar lo malversado y les prohibieran dejarle la silla, se acababa la crisis. Tengo que decirte que en este país hubo una justicia, un departamento de justicia y hubo un tribunal, un sistema judicial que en efecto ponía a pagar a aquello que se malversaba. Y ayer precisamente estaba yo pasando revista sobre uno de los primeros legisladores acusados por corrupción, que fue Fernando Tono Florenzán, y me dicen que ya terminó de pagar la deuda que tuvo que pagar por haber sido uno de los primeros legisladores que en Puerto Rico fue acusado de fantasmeo. Así que sí, aquí se daba. Lo que pasa es que llevamos demasiados años que cambió el proceso de fiscalización del periodismo puertorriqueño. Ya no hay periodistas como habían en la legislatura de Puerto Rico, que estaban allí y vivían allí todos los días, en las diferentes áreas, en el Ejecutivo, en la Fortaleza. Todavía ahí quedan algunos. En la legislatura se acabó, van y vienen, por razón de los cambios que se dieron en los medios de comunicación. La fiscalización, que es importante, del periodismo puertorriqueño, quedó a un lado, no por razón de los periodistas, porque cambió los intereses y cambiaron los intereses de los diferentes medios tradicionales. Menos mal que hay un esfuerzo de periodistas haciendo un trabajo independiente. Por eso es que la fórmula económica de estos medios, en parte, va hacia los modelos de organización sin fines de lucro para poder buscar dinero hasta debajo de las piedras y mantenernos, y la donación directa. Y miren la donación directa como cuando usted paga la suscripción a un medio tradicional. Mírenlo desde ahí. De hecho, Bonita Radio va a empezar ahora un proyecto relacionado con la suscripción para que usted pueda mantenerse al día todo el tiempo en la suscripción a nuestros contenidos. Vamos a llamar al doctor Víctor Ramos para tenerlo en línea telefónica y poder hablar con él sobre lo que está pasando en términos de la vacunación y poder seguir denotando. De hecho, le tengo hasta buenas noticias. Les voy a hablar de la madre de la vacuna. Y poder seguir. Sí, muy buenos días, doctor Ramos. Está usted con Bonita Radio y Red Informativa. Gracias por atender nuestra llamada. Vamos a hablar buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en materia de vacunación. El colegio comenzó un proceso de vacunación desde la semana pasada. Este fin de semana siguió. Sí. Usted tiene números, además de lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Entre la semana pasada y este fin de semana. Números de cuántos profesionales de la salud, por lo menos los que conciernen a su gremio, los médicos y médicas, se han vacunado hasta el momento. En términos generales se han vacunado como en sistema hay 35,000 profesionales de la salud, pero debe estar cerca de 40,000 con los que todavía no están en sistema.
El colegio vacunó 1.500 en las actividades que tuvo en la sede del colegio y en los centros de convenciones de Barceloneta y Cabo Rojo el pasado fin de semana. Vamos a seguir esta semana tanto en San Juan como en actividades satélites fuera del área metropolitana. En el proceso de vacunación ha ido progresando, ¿verdad? Esto es un proceso complicado, ¿verdad? No es probablemente la vacunación más agresiva que se tiene desde la erradicación de la viruela y minimización de enfermedades como el polio y otras, o sea que es un proceso bastante complicado y vamos aprendiendo en el proceso y mejorando. La realidad es que van a haber eventualmente múltiples centros de vacunación, además de las actividades de colegio, están las escuelas de medicina, en los centros que va a abrir la Guardia Nacional, no solo el único que tiene hasta ahora Pedro Zorrilla, va a abrir, eventualmente van a ser 11 de esos, va a abrir 2 más esta semana, más eventualmente va a haber en los centros de vacunación usuales, ¿verdad? En los médicos, en los IPA, los 330, las farmacias. Así que eventualmente el proceso ya para enero debe haber 2 a 3 vacunas adicionales aprobadas, lo que va a hacer que haya un mayor suplido. Ahora mismo lo que tenemos, vacunas únicas nuevas semanales, son 30,000 vacunas y somos 160,000 profesionales de la salud. Así que se va adelantando el proceso, así que yo creo que con ¿verdad? Con los tropiezos yo creo que va mucho mejor, y cuando lo miramos en comparación con algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo, yo estoy en múltiples chats con personas latinas de Estados Unidos y, por ejemplo, un sistema mucho más grande que Puerto Rico, el Oregon, el sistema público, lo que tuvieron fue 900 vacunas. Y hay estados que ni han empezado porque no han llenado todos los papeles. Así que cuando uno se compara con cómo está corriendo en algunos lugares, ciertamente hay otros que están más adelantados que nosotros porque tienen una infraestructura más robusta que nuestro sistema de salud privatizado que nosotros tenemos. Pero vamos adelantando el proceso y yo espero que en algún momento, a mediados de enero, podamos completar a todos los profesionales de la salud. Doctor, usted habla, hay 2 líneas en su explicación que me llama la atención y quiero quizás profundizar. Una, usted dice que se aprende los tropiezos. Nosotros desde el día 1 en Bonita Radio hemos venido estableciendo que ningún gobierno podía estar listo para esto, ¿verdad? Esto ha sido lo que ha sido una crisis de salud pública a nivel mundial. Pero yo le pregunto en términos de lo que es logística, ¿verdad? De lo que es un proyecto que, amén de la crisis y de la emergencia, Puerto Rico ha tenido en el pasado que atender el asunto de la logística, y pensaríamos que, por ejemplo, la Guardia Nacional, que es un cuerpo militar, que si no es primario, es de lo más importante en el cuerpo de organización de un esfuerzo militar, es la logística. ¿Por qué no se ha podido atender, si usted lo sabe? ¿Por qué no se ha podido atender? Por ejemplo, muchos de los mecanismos de logística que tiene que ver todos los profesionales de la salud, casi todos, si no todos, están licenciados. ¿Por qué no se puede? Porque desde el primer día se le dijo a todo el mundo que iba a haber múltiples centros regionales que esperaran a que abrieran su centro regional. O sea, que usted cree que esto se debe a la avalancha. En cuanto abrió el primer centro en San Juan, llegó gente de toda la isla, no solo del área metropolitana. Okay. Y ciertamente, eventualmente, cuando vayan abriendo los centros regionales, pues ciertamente va a haber capacidad para atender en todos los centros. Estamos hablando de múltiples puntos de vacunación que va a haber. Ya van a abrir esta semana, pero especialmente en enero, a través de toda la isla, y no hay razón para que alguien que vive en Mayagüez venga a San Juan a vacunarse. Va a tener lugares para hacerlo en Mayagüez, va a haber lugares para hacerlo en el este, en el sur, en el norte, en el centro de la isla. O sea que va a haber múltiples centros de vacunación. También hay que estar consciente, y yo se lo digo
a compañeros, ¿verdad? En el centro de Pedín Zorrilla, a diferencia de los otros, también se están vacunando a personal de oficina, pero hay profesionales de la salud de todo tipo que le dan a múltiples personas que no trabajan en su oficina cartas como si trabajaran en su oficina. Una vacuna que se le pone a alguien que no cualifica en esta fase es una vacuna que no llega a un profesional de la salud que está en la primera línea de defensa, y eso no está bien. Claro, pero doctor, yo a lo que me refiero es a lo siguiente: ¿por qué no se ha podido establecer un sistema desde el inicio, ad inicio, como dicen los abogados y en el latín, que por ejemplo sea a través de la licencia, que usted no tenga que citar, y como usted dice, que llegue la avalancha independientemente de que se les ha dicho que no, que es para estos municipios nada más, por lo menos el Pedrín Zorrilla? ¿Por qué no se puede hacer ese sistema que la logística sea más funcional que mantener a médicos o médicas que sí son del área de San Juan, por ejemplo, o de Canóvanas, que es hasta donde llega el Pedrín Zorrilla? ¿Por qué no hacerlo de una manera que pueda controlarse desde el inicio el proceso de vacunación y no sea tan caótico como aparentemente las personas que han estado... Que si hubiesen llegado solo los que le correspondía en su área, no hubiese pasado lo que pasó, igual que cuando se plantea que si la gente, aunque citen la gente está allí y por ejemplo en el colegio nos abríamos hasta las 8 de la mañana y hubo gente que estaba a medianoche allí, en un lugar que potencialmente por la noche es peligroso. Peligroso. Precisamente por lo que usted dice, ¿verdad? La gente, hasta cierto punto, hay un desespero de los profesionales porque, o sea, ustedes tienen 11 profesionales muertos en el camino de esta pandemia. O sea, son la gente que están atendiendo a los pacientes de COVID. Que un poco se entiende que la gente también tenga por llamarlo de alguna manera, cierta histeria en el momento en que le dice van a abrir un proceso de vacunación. Ahora, la última pregunta relacionada con eso es precisamente a usted como profesional que ha visto, como usted dice, están aprendiendo de los errores. ¿Le parece que sí se puede diseñar un proceso que sea menos hostil y menos caótico para los profesionales? Amén de que siempre vamos a tener gente que llega independientemente que no le toca llegar. O sea, ¿le parece que puede haber algo? Menos sí, en cuanto tengamos, se está trabajando en algunos mecanismos de cita y ese tipo de cosas, pero lo más importante es que abran los centros. Cuando hayan 30, 40, 50 centros de vacunación a través de toda la isla, y no va a haber problemas en manejar la cantidad de personas. Ok. Entonces, otra pregunta que también surge de la conversación para nuestros internautas. ¿Cómo va a ser ese proceso de operación, coordinación con la segunda dosis para esas personas que ya tienen la primera? La segunda dosis está atada a la primera. Exacto. Cuando tú te pones la primera, es como un combo. Sí. Ya está atada y está garantizada con el mismo punto donde te pusiste la primera, se pone la segunda en la fecha indicada, ¿verdad? Se le dice a la gente, tú tienes que venir tal día a ponerte tu segundo shot, por decirlo de alguna manera. Sí, y básicamente va a haber esta segunda ronda que solo se va a atender la gente que se va a poner la primera ronda para ponerle esa segunda ronda, porque esas vacunas llegan automáticamente. Las 30,000 semanales que van a llegar hasta finales de enero, eventualmente serán más cuando haya más vacunas. Son vacunas únicas nuevas para la primera dosis, ¿verdad? Eventualmente se van a combinar esas 30,000 nuevas con las que van llegando para la segunda dosis según le toca a los 21 días si es de Pfizer, a los 28 días si es de Moderna. Si es de Moderna. Me tengo que ir a una pausa, pero no se vaya porque nosotros seguimos aquí en las redes sociales, solo en términos de la red informativa. Noticias con Café recesa estos 3 minutos para efectos de la radio tradicional y regresamos a las y 26. Doctor, lo último que yo quisiera es un comentario que usted introdujo en su contestación y tiene que ver con la privatización de nuestro sistema de salud pública. Yo creo que Puerto Rico sabe que nosotros teníamos un sistema de salud pública
precisamente público, valga la redundancia, que le hizo muy bien al país por 40 años, un poco más. Fue un sistema que atendía la cercanía de la ciudadanía con sus centros de servicios médicos. Eso cambió a partir de una reforma que se dio en los años 90 y ahí está la historia. Usted diría que esta pandemia, es la primera vez que yo hablo con usted, yo le he hecho estas preguntas a otros profesionales de la salud, incluido a Lorenzo González Feliciano, secretario de Salud. ¿Usted diría que esta pandemia le tiró en la cara a los administradores de lo público el error que fue privatizar nuestro sistema de salud? No, definitivamente, eso fue un error, ¿verdad? Como todo, no hay sistema de salud perfecto y el sistema anterior tenía sus luces y sus sombras y se pararon en las sombras para cambiarlo. Así que ciertamente el sistema privatizado tiende a la desorganización, a que no se hable uno con los otros. Por ejemplo, los hospitales tratan de no dar información uno del otro porque se ven como competidores. Si yo doy información mía, el otro lo va a utilizar contra mí, lo mismo los planes médicos, lo mismo los distintos, y entonces eso hace que, por ejemplo, no se haya podido establecer un sistema de intercambio de información de salud general como el PRIN, que se supone que lleve años implantado y no se ha podido implantar. Ciertamente yo favorezco un sistema universal de salud con pagador único no socializado. Solamente los sistemas socializados pueden tener más problemas de corrupción que los no socializados a través del mundo. Pero yo favorezco ese sistema y la situación como esta, por eso es que Estados Unidos no coordina su respuesta, porque cada estado hace lo que le da la gana. Claro. Y no hay y equivale a lo mismo, es el sistema privatizado de salud. Hay mejores sistemas que el sistema privatizado de salud y que no es reñido con que haya un sistema privado. Y yo siempre pongo de ejemplo a Alemania, no necesariamente es el más que me gusta, pero el 80% del sistema de Alemania es el sistema universal. El 20% es el sistema privado, pero como los planes médicos en Alemania escogen qué riesgo cogen, porque el 80% es público, pues todos los planes médicos de Alemania tienen un margen de ganancia mayor en % que cualquier plan en Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, que haya un plan universal no va reñido porque haya un sistema privado de seguros para las cosas que no cubre el plan universal, y que sea un sistema privado robusto. O sea que, y Alemania no tiene nada parecido a ser un sistema socialista o comunista. Así es que ese es el cuco. Bueno, regresamos de la pausa para efectos de nuestros amigos de la red informativa. A Carmen Enita Acevedo les habla y estamos en Bonita Radio. Ese es el cuco de hablar de la socialización de los servicios. El comunismo o el socialismo. Pero bueno, eso es un tema un poco más profundo. La mayoría de los países que tienen sistemas universales no son ni socialistas ni comunistas. Exacto. A eso voy, ¿verdad? Que es que el discurso de la privatización trata de estigmatizar y utilizar la propaganda de alguna manera para ir en contra de ese modelo. Pero yo le hago la pregunta porque, por ejemplo, le voy a dar un dato que yo estaba conversando con un enfermero de nuestro sistema de salud que está en un hospital privado y me hablaba de las diferencias y de los tratos desiguales que hay en los hospitales privados versus los hospitales públicos con relación a su profesión. Y planteaba, los enfermeros y enfermeras no están claras de por qué el cambio nos hizo tanto daño. Ahora en la pandemia se dieron cuenta. Y eso es un profesional de la salud que está ahí. Sí, ciertamente es una conversación que se tiene que tener a largo plazo. Nosotros hemos planteado la necesidad de hacer unos estudios como se hicieron en otros países y en otros estados, como Oregon, Massachusetts, California, Vermont, dirigidos a cuál debe ser el mejor modelo de salud. Yo creo que esas conversaciones hay que tenerlas y hacer el estudio puntual, no un estudio general. Ciertamente es lo que se tiene que hacer, es lo que promueve el Consejo Multisectorial de Salud,
que preside el doctor Rafael Torregrosa, que yo soy su vicepresidente de ese consejo, lo que promueve el Colegio de Médicos y múltiples otras organizaciones. Bueno, doctor, esta conversación va a ser importante y yo espero que la tengan urgentemente en el primer año de la nueva legislatura, que como usted sabe es una legislatura pluralista y tiene diferentes discursos relacionados precisamente a la salud pública. Gracias por estar en Bonita Radio y espero que sigamos en comunicación porque este tema es urgente no solamente para los puertorriqueños que residen aquí, sino para la diáspora puertorriqueña que construye país donde quiera que se encuentre. Muchas gracias por participar de Bonita Radio. Bueno, escucharon al doctor Víctor Ramos. Me parece que hay dos asuntos aquí. Traer desde el punto de vista de la honestidad de lo que son los tropiezos de la operación de la vacunación es importante para todos y todas. Yo creo que todos queremos superar esos tropiezos y hay que fiscalizar precisamente lo que está siendo problemático para los profesionales de la salud en ese primer intento. Ojalá y en efecto puedan encontrar la logística para paliar aquello que ha sido un problema de gente haciendo fila en sus carros 7 u 8 horas. Y lo último, yo creo que esta discusión, como bien dice el doctor Ramos, hay que tenerla y ojalá sea en el primer año. Estamos hablando de la nueva legislatura y el primer año del Ejecutivo con el 32% del voto a favor de Pedro Pierluisi como gobernador electo. No hay de otra y no se trata necesariamente de volver a lo que exactamente era el sistema de salud pública del modelo Arbona. Pero sí, definitivamente esto tiene que cambiar y la prioridad del país no puede ser si el grupo médico que adquirió tal o X hospital a precio de pescado abombado tiene o no las ganancias que quiere para su bolsillo a merced de la salud del país. Yo creo que esas son las preguntas que hay que hacerse y como bien dijo el doctor, tiene que haber esa conversación, tiene que haber el estudio puntual y vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Pero yo no me puedo ir sin hablar de algo que me llenó de mucho orgullo y es conocer que hay una madre de la vacuna del COVID-19. Ustedes saben que ha sido motivo de un montón de crítica el asunto, sobre todo de los conspiracionistas, el asunto de si hubo una vacuna que se hizo a las millas y imagínense lo que significa para ello el que tengamos una vacuna en 9 meses versus lo que era importante para el mundo, que es que hubiera una vacuna. Pues tienen en pantalla a Katerin Karikó, de 65 años, una científica de Hungría, que junto a su colega científico de Weizmann, de Estados Unidos, estuvo por lo menos 40 años haciendo análisis de lo que es el nuevo modelo de vacuna que vamos a recibir o que se va a recibir si usted conteste con que se la ponga. Y es la nueva tecnología que utiliza el ARN como un mensajero que llega a la célula para crear proteínas y combatir el virus. Katerin Karikó no solamente estuvo 40 años haciendo análisis con Weizmann con relación a los tratamientos y las vacunas basadas en esa molécula del ARN. Es que también en ese camino tuvo problemas porque no encontraba alguien que, como digo yo, se enamorara del proyecto científico y financiara los trabajos que estaba haciendo ella con Weizmann en la Universidad de Pensilvania. En un momento dado estuvo a punto de que le cancelaran la visa como una extranjera de Hungría en Estados Unidos para continuar trabajando. No tenía todavía una permanencia en la Universidad de Pensilvania para seguir haciendo trabajo relacionado con el ARN.
Y entonces, en ese momento, lo más importante para ella, y esto me encantó, es decir, que ella tuvo que siempre presenta una carta de Merck Sharp and Dohme, la farmacéutica, que le envió una carta diciéndole, no le vamos a fondear esa investigación, no nos interesa. Ella le dijo a una revista científica la semana pasada, nuestro equipo fue el primero en desarrollar una vacuna de ARN y también el primero en recibir una ayuda de los Institutos Nacionales de Salud. Perdón, este fue uno que ahora está diciendo que ya no es la madre. Porque es que esto es parte. Yo les voy a dar una línea que me pareció importante que ella dijera. En el proceso a hacer su investigación sobre ARN, todo el mundo pensaba que era una locura, que no funcionaría. Eso es básico en sus planteamientos. Ella insistió. Ahora, este otro grupo planteaba que no, que ella no era la primera. Este grupo plantea que otros fueron los primeros, pero lo más interesante es que a través del 2000, Caricó seguía acumulando rechazos, ya como investigadora de la Universidad de Pensilvania. Un día fue a la fotocopiadora y se encontró con Drew Weissman, un científico recién llegado que venía del equipo de Anthony Fauci, nada más y nada menos. Fíjense, como siempre tenemos la nota importante y contextualizada de que todo esto empezó con gente que venían de investigar el VIH-Sida. Cómo la ciencia, a partir de lo que ocurrió, la plaga del virus del SIDA, pudo venir a mantener la curiosidad científica y desde ahí avanzaron después de 40 años, por eso es que tenemos en 9 meses una vacuna contra el COVID. Y ya no va a ser una, ya además de Pfizer y BioNTech, AstraZeneca ya está aprobada o autorizada en Londres y están entonces en los caminos hacia que sea autorizada, además de la de Moderna en Estados Unidos y pueda empezar a utilizarse. ¿Qué hizo en el 2005? Para seguir el tracto, descubrieron que modificando una sola letra en la secuencia genética del ARN podía lograrse que no generase inflamación. Era uno de los problemas que tenían en principio. Ese cambio de uridina a pseudouridina permitía que no se generase una respuesta inmune exagerada y ahora, además de facilitar la producción de proteínas en grandes cantidades. Sabía que funcionaría, dice Caricó. Su trabajo volvió a ser ignorado durante años. Fíjense como, miren, para adelante. Eso es como los medios nuevos. No, son los tradicionales, no son ustedes, no son. Vamos a ver si no vamos en la resistencia a ser, en efecto, los primeros que ustedes escuchen desde el periodismo para recibir información y canalizarla. Los dos científicos patentaron sus técnicas para crear ARN modificado, pero la Universidad de Pensilvania decidió cedérselas a otra empresa, CellScript. Querían dinero rápido y las vendieron en $300,000. En el 2010, un grupo de investigadores fundó la empresa que compró los derechos sobre las patentes de Caricó y Weissman. ¿Cuál fue ese? Moderna. Es un acrónimo de ARN modificado. Qué interesante saber la historia, ¿verdad? En pocos años, sin apenas publicar estudios científicos, recibieron cientos de millones de dólares de capital privado, incluidos 429 millones de AstraZeneca. La compañía prometía poder tratar enfermedades infecciosas con ARN mensajero. Casi al mismo tiempo, otra pequeña empresa alemana fundada por dos científicos, BioNTech. Los de BioNTech son dos científicos turcos, lo que pasa es que viven en Alemania. Adquirió varias de las patentes sobre ARN modificado de Caricó y Weissman para desarrollar vacunas contra el cáncer. En el 2013, tras casi 40 años de trabajo prácticamente anónimo, Caricó fue fichada por BioNTech, de la que hoy es vicepresidenta. Esa es la historia, una mujer de ciencia. La semana pasada le decía yo a la doctora Kenira Thompson, precisamente, ¿por qué es importante sacar del closet a las mujeres que la masculinidad científica ha querido mantener al rescoldo? Ahí está la madre, junto a otro hombre, Drew Weissman. Esta es la madre. Ese nombre, grábeselo. Ponlo en la nevera. Fue una húngara de 65 años hoy, la que propuso
en los estudios científicos con relación a ARN, por lo que tenemos hoy una vacuna contra el COVID que van a ir en esta etapa a tratar de inmunizar a 160,000 profesionales de la salud en todos sus renglones que están dando el frente contra la pandemia del COVID-19. Y nosotros nos tenemos que ir, son las 8:56, ya me pasé por un minuto. Éxito, gracias por estar en Bonita Radio. No se olvide que estamos en Bonita Radio gracias a nuestros auspiciadores, Vega Alta Coop, Abraham Rosa, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café, que todos los que quieran y pueden patrocinar nuestro proyecto a través de auspicio directo, donativos directos en bonitaradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de su ATH móvil con Fundación Periodismo 21, allí en ATH móvil, y también enviar cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Que no se olvide que estamos en todas las redes sociales, incluida Twitter, Bonita_Radio. Y vaya a iVoox, iTunes, Spotify, y allí están todos nuestros programas, a través de podcast. Todos a través de podcast. Éxito, nos vemos a las 5 de la tarde, cuando estaremos, ya usted sabe, en Qué Palo, en Noticias, con lo último que haya pasado. Sobre todo, vamos a discutir lo que va a pasar en materia de el discurso público, la toma de posesión del gobernador electo Pedro Pierluisi el próximo sábado 2 de enero 2021. Nos vemos esta tarde.